Bien, bienvenidos nuevamente a la clase de Sociedad de Desarrollo de México. El objetivo del día de hoy va a ser conocer los tipos de historia y cuestionar los sucesos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces nos platican la historia, pero nos quedamos solamente con lo que nos cuenta el libro, ¿no? Con lo que nos cuenta el libro de texto y no indagamos mucho más. O en algunas ocasiones leemos algún libro que nos parece bastante interesante porque trae detalles a lo mejor personales sobre algún personaje, pero no indagamos acerca de las fuentes que se utilizaron para este tipo de narraciones, ¿no? En algunas ocasiones existen textos o libros que son bastante atractivos a la lectura, pero que no dejan de ser una novela, ¿no? Y entonces tenemos que diferenciar cuando es una novela histórica, cuando es realmente historia, y cuestionar pues los eventos que nos han contado. Seguramente que más de algún evento en la historia nos lo hemos cuestionado o existen diversas teorías alrededor de algún evento que nos hacen dudar si ese evento realmente existió o no existió, ¿no? Entonces, el día de hoy lo que vamos a ver es los tipos de historia, cómo nos los han transmitido, y cuál es la relación que tienen todos ellos o para qué funcionan todos estos tipos de historia que nos hacen pertenecer a una patria, a una nación, ¿no? Bien. La representación histórico-cultural de México existe a lo largo de nuestra historia una serie de mitos y mentiras que han prevalecido. Existen mitos como seguramente los han ya escuchado como mitos, que si fue un niño héroe, que si fueron 5, que si fueron más de 10, que si fueron realmente solamente ellos los niños héroes, que si se aventó con la bandera, que si no, que si se cayó, etcétera. Entonces, hay muchos mitos alrededor de la historia, que la historia, los historiadores propiamente han ido puntualizando y escribiendo de alguna manera para que tengan algún impacto en nosotros, ¿no? Puede ser más patriotismo, mucho más nacionalismo, pues que creas esa identidad, que tengas un sentido de identidad hacia tu historia y que de esa manera puedas el 16 de septiembre gritar Viva México con todo el corazón, ¿no? Bien, pues la historia entonces se hace a partir de la realidad del pasado. Existen obviamente muchos hechos históricos que efectivamente se realizaron y algunos otros que a lo mejor fueron, digamos, aderezados o endulzados para que fueran mucho más atractivos hacia nosotros, ¿no? Bien, los tipos de hacer historia en México. Bueno, vamos a tener el primero, que es el tipo de historia biográfica. En este predomina el modo mítico y ficción respecto a algún personaje, ¿no? Y el más, y bueno, digamos que la biografía, yo pienso que más no sabemos o que más hemos estudiado, pues fue la de Benito Juárez, ¿no? Que alrededor de Benito Juárez, pues existe una serie de a lo mejor hasta misticismo, ¿no? ¿Por qué? Porque fue este indio, nos lo pintan así, indio que empezó desde abajo y entonces fue subiendo en la política hasta que llegó a ser presidente, hizo miles de reformas y entonces gracias a él tenemos ciertas o cuales realidades de desarrollo en México, ¿no? Bueno, pues el primer tipo de historia es precisamente la biográfica, donde nosotros conocemos a una persona, donde nosotros o nos transmiten lo que ha hecho esta persona con todos sus mitos, sus realidades y a lo mejor un poquito de ficción para hacerlo como más interesante, ¿no? Y así podemos destacar muchísimas otras biografías, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor la de Porfirio Díaz, ¿sí? Donde generalmente nos lo presentan como un tirano, un opresor, un dictador, ¿no? Que mucho de ello, pues obviamente es cierto, como la dictadura, pero realmente hay que cuestionarnos si realmente fue un tirano, si fue un opresor, porque bueno, dentro digamos que del desarrollo que tuvo México, pues fue un gran desarrollo en cuanto a las vías de comunicación. Eh, Todos los ferrocarriles pues fueron instaurados en su mandato, aunque fue muy largo pues, pero de alguna forma pues impulsó el desarrollo de los ferrocarriles, las artes y muchos otros museos y teatros pues fueron gracias al desarrollo que tuvo la época de Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, vamos desmitificando también todas esas preconcepciones que tenemos de algún personaje o de alguna biografía que nos hemos aprendido ya de memoria y vayamos buscando algunas otras fuentes de información, pues para poder hacer más choncho nuestro conocimiento, ¿no? Otro tipo de historia que tenemos es la historia pragmática,
que hace hace a los mexicanos mucho más patriotas, ¿no? Identifica los acontecimientos que son didácticos en cuanto modifican acontecimientos para ajustarlos en los medios de acción que se pretende. La historia edificante supeditó la verdad a la ejemplaridad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que significa como la historia pragmática? Es precisamente crear ciertos acontecimientos que a lo mejor no sucedieron tal cual, como por ejemplo aquí les trato de representar con la historia del Pípila, donde a lo mejor no fue tal cual el hecho de que este personaje se echara una losa encima y fuera y prendiera la puerta, ¿no? Pero sí sucedieron situaciones pues que empujaron a que esa puerta se derrumbara y se cayera, ¿no? Y bueno, para fines pragmáticos y para fines prácticos, se crea a lo mejor un personaje en la historia para contarnos de forma rápida y práctica que se incendió la Alhóndiga de Granaditas y entonces pues se pudo dar paso al movimiento, ¿no? Entonces, la historia pragmática hace para los mexicanos que nosotros tengamos más sentido de patriotismo, ¿no? Que podamos reconstruir de alguna manera práctica y visual una situación, un acontecimiento histórico y que puedas sentirte orgulloso, ¿sí? De tus raíces como mexicano. Entonces, eso va a ser nuestro segundo tipo de historia en la que vamos a caer. Y una tercera va a ser la historia patriótica. Esta historia se enseña en las escuelas para formar patriotas. Se puntualiza en acontecimientos que favorecen a nuestro país con el fin de que el mundo se diga que como México no hay dos. Por ejemplo, ¿alguien se acuerda de alguna batalla, guerra que haya ganado el ejército mexicano? La del 16 de septiembre. Ok, ¿cuál otra? La batalla de Puebla. Exactamente, yo pienso que es la única que tal vez nos podríamos acordar todos. ¿Y te acuerdas qué sucedió en la batalla de Puebla o contra quién fue? Contra los franceses, ¿no? Contra los franceses, exactamente. Y ha sido el único, digamos, victoria que ha tenido el ejército mexicano contra un invasor, ¿no? Pero lo que a lo mejor no nos platican, o lo que no está tal cual documentado a lo mejor en nuestros libros de texto, que no nos recordamos tal vez, es que no lo ganamos si no fue con ayuda del ejército de los Estados Unidos. Sin embargo, obviamente la historia la cuentan los que ganan y este tipo de historia precisamente nos ayudan a tener mucho más sentido también de pertenencia, ¿no? Son eventos, o la historia patriótica son eventos en los que podemos decir que el ejército de México, pues es un buen ejército, ¿no? O si ha servido pues para algo, ¿no? Son eventos en los que nosotros nos podemos parar el cuello y poder decir, tal cual como dice aquí la diapositiva, que como México no hay dos. Entonces, incluso hasta lo celebramos, es un día especial. ¿Se recuerdan qué día es la batalla de Puebla? 5 de mayo. Exactamente, 5 de mayo. Y por algo, en el país vecino se reconoce mucho el 5 de mayo, ¿no? ¿Por qué? Porque forma parte seguramente que también de su historia que fue de alguna manera como ganamos nosotros la batalla de Puebla, 5 de mayo, contra los franceses, ¿no? Muy bien. ¿Recuerdan alguna otra historia pragmática? A lo mejor, ahora me voy a regresar a la historia pragmática. ¿Recuerdan alguna otra historia pragmática, algún mito, alguna, pues sí, algún mito que conozcamos acerca sobre la historia? O toda la historia que hemos estudiado, seguramente que sí es real. El de Santana también podría ser, ¿no, profe? Exactamente, cuéntanos acerca de esa, a ver. Cuando que lo pintan como si hubiera vendido territorio mexicano, como si hubiera traicionado a la patria, Ajá, y lo hacen un demonio, pues. Lo tal cual. satanizan y pues en realidad no pasaron así las cosas. En realidad, pues fue a pelear, pero perdió la guerra y allá, Ujú. pues ahora sí que perdiendo la guerra perdió esa parte Del del territorio. país, pero pues también estaban en su mandato, estuvieron
revolución para independizarse, digo, en independencia Veracruz, Guatemala y Belice, y creo que alcanzó a rescatar Veracruz y otro, no me acuerdo cuál. Pero no fue así como que él vendiera y viera por Estados Unidos y todo así como lo pintan, pues no. Exactamente, ¿no? Entonces, ese es un muy buen ejemplo y es ahí donde queremos llegar, a lo mejor con esta clase, ¿no? Que el hecho de que no nos quedemos solamente con lo que nos dicen los libros, sino que investiguemos también un poquito más, ¿no? Y efectivamente lo que dice su compañero, o sea, en el mandato de Santana, claro que se perdió la mitad del territorio mexicano, pero no es solamente un tirano, no fue solamente esta persona ávara que vendió todo por un par de monedas y que les dio todo el territorio. No, o sea, hay que entender las situaciones políticas que se vivían, las revoluciones internas que teníamos. Y recuerden que efectivamente durante esa época todavía no nos consolidábamos, a lo mejor, como lo veíamos la clase pasada, como una nación. Todavía estábamos formándonos como primero estados, ¿sí? O sea, primero estábamos buscando nuestra pequeña independencia cada uno de nosotros y entonces sí, ya después buscábamos nuestra independencia completamente, ¿no? Ya como nación, como un grupo unido, ¿vale? Entonces, pues desafortunadamente, ahora sí que a quien esté en el mandato pues le va a cargar con los platos rotos, ¿no? Y en este caso pues fue Santana que cargó con los platos rotos de vender la mitad del territorio mexicano, o al menos así nos lo han pintado. Pero como dice su compañero, hay que investigar un poco más porque también se rescataron otros territorios que estaban a punto de perderse, ¿no? Bien, vamos a continuar. Tenemos otro tipo de historia también, que es la historia de bronce. Y esta sirve para formar... A ver, perdón. Me La historia... asustó. Sí, a todos nos despertó. La historia de bronce entonces nos sirve para formar mexicanos como buenos ciudadanos. Después de la grave derrota con Estados Unidos, era deber reescribir la historia en la que sobresalen héroes y acontecimientos que salvaran la reputación del país. Esta le fue encomendada a literatos que inventaron prohombres, ¿sí? Entonces, durante este tipo de historia, lo que se pretende es crear hombres o crear personajes que de alguna manera podamos admirar durante el estudio de la historia, ¿no? Y a lo mejor aquí podemos admirar a personajes como Cuauhtémoc, ¿no? O a lo mejor como, más tarde voy a repetir el nombre de Hidalgo, en los que son personajes que los historiadores se han propuesto, digamos, exaltar sus características positivas para que podamos nosotros tener cierta buena reputación, ¿no? O tener, pues sí, tener buena reputación, incluso hasta entre nosotros, ¿no? Sentirnos eh, que alguien ha hecho algo con nuestra historia y que podemos deberles a estos personajes lo que tenemos ahora como nación, ¿sí? Eso se debe además, dice acá, con la derrota con los Estados Unidos. De alguna forma, un poco ligado a lo que decía su compañero, cuando se pierde el territorio mexicano, pues obviamente, o cuando te platico que se perdió la mitad del territorio mexicano, existe cierta desmoralización, ¿sí? Por parte de todos como mexicanos, ¿no? ¿Por qué? Porque decimos, oye, me robaste, oye, nos quitaron, oye, esto, aquello, ¿no? Pero entonces, por el otro lado, los historiadores pretenden crear personajes que nos ayuden a subir ese ánimo, que nos ayuden a subir esa moralidad y decir, oye, pues no estamos tan jodidos, ¿no? Sí existieron personajes malos, pero también ha existido personajes muy buenos que han visto por el desarrollo, que tumbaron el imperialismo, que lograron una democracia, que nos devolvieron el petróleo, etcétera, etcétera. Entonces, la historia de bronce son personajes, o lo vamos a llamar historia de bronce, a todos esos personajes que nos ayuden a exaltar nuestra historia y nuestras propias raíces. Entonces, para ello se encomendaron ciertos, pues, escritores y literarios que nos ayudaran a exaltar las características positivas de ciertos personajes para salvar, pues, la reputación del país. Otro tipo de historia vamos a ver que es la edificante, y esta se va a dividir en dos. La historia edificante liberal y la historia edificante conservadora. La liberal exalta a personajes como Cuauhtémoc, Hidalgo y Juárez, que son todos estos personajes que de alguna manera lucharon por algún cambio, ¿no? Que se enfrentaron a lo mejor al ejército, que se enfrentaron a algún otro pues tipo de gobierno para poder
de alguna forma, pues liberarnos, lo voy a decir entre comillas, del yugo en el que estamos, ¿no? Que fueron acciones disruptivas para cambiar el curso, el rumbo y la historia, ¿no? Y por otro lado vamos a tener la historia conservadora que exalta a personajes como Cortés, Iturbide, Miramón, que de alguna forma no están, o bueno, están plasmados en los libros de historia con cierto desdén, ¿no? Conocemos el caso de Cortés y Iturbide, que fueron, digamos, apegados a la corona española, ¿no? Que hacían las cosas conforme a la corona española y entonces tuvieron personajes antagónicos, como lo fue Hidalgo, como lo fue Cuauhtémoc, en el caso de Cortés, que se oponían tajantemente a ser sometidos bajo. ¿No? Entonces, vamos a tener estos dos tipos de historia, de historia edificante, la liberal y la conservadora, que mucho tiene que ver con lo que nos hemos aprendido ya en los libros de historia por conservadores y liberales, ¿no? Como podemos ver, los primeros van a ser siempre enemigos de los segundos. Y, por ejemplo, casi siempre en los libros de historia, siempre nos ponen de enemigo pues sí, de Hidalgo, nos ponen a Iturbide. Y recuerden a quién nos ponen de enemigo con Benito Juárez. No, profe. ¿No es Maximiliano de Habsburgo? Ah, fíjate que me acabas de confundir. Sí, no, porque es Sí, cuando viene la intervención francesa. Exactamente, con Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Que también otro personaje súper interesante para la historia de México es Maximiliano de Habsburgo, ¿sí? Y existen diferentes documentos donde se constata que, bueno, o sea, vino Maximiliano, nos estuvo gobernando como emperador, pero sin embargo, él sí quería un progreso para México. O sea, él, en sus cartas, en sus documentos históricos que él narra, él sí realmente quería un progreso para México. Sin embargo, obviamente, al ser una persona extranjera, al ser un emperador que vinieron y lo pusieron, obviamente la población mexicana, y entre ellos Benito Juárez, pues obviamente estaban en total desacuerdo de que viniera alguien a gobernarnos, ¿no? Cosa que es bastante respetable, bastante loable y bastante, pues, soportable, ¿no? Sin embargo, las intenciones del señor Maximiliano pues no eran ni fregar a México, ni enriquecerse, ni someterlo bajo un yugo, ¿no? Incluso él realmente quería un progreso para México y además a él vinieron y lo pusieron. Él en sus cartas previas a venir a México dice pues que no le gusta la idea de venir a gobernar a otro país, ¿no? Sin embargo, pues en donde estaba en Viena, su padre pues lo manda a México a gobernar, ¿no? O por ciertas circunstancias termina acá. Otro personaje que es antagónico también de la historia, como ya lo platicábamos, era Porfirio Díaz, ¿no? Que también es un personaje que lo pintamos en la historia pues como antagónico, porque es un tirano, porque era un opresor, porque no dejaba expresar, pero realmente cuando nosotros nos ponemos como a analizar la historia, ya lo platicábamos al inicio de la clase, pues también hizo mucho por el progreso de México, ¿no? Entonces, son diferentes historias que hay que analizar y que hay que ver desde diferentes perspectivas y no solo quedarnos con la historia que nos viene en los libros de texto, ¿no? ¿Qué otro personaje creen ustedes que no fue tan malo o no fue tan bueno? ¿Qué otro personaje? Bueno, vamos a quedarnos con esos personajes y como ya vamos viendo, o sea, nuestra historia incluso se reduce a personajes, ¿no? A lo mejor sí a acontecimientos históricos, pero podemos reducir nuestra historia a personajes, ¿no? Que era lo que platicábamos durante el principio, que era unos tipos de historia, ¿no? La historia biográfica donde nos resumíamos a personajes y alguno que otro suceso que pasa alrededor de ese personaje y de alguna forma lo mitificamos o lo desmitificamos para poder pues ser parte de la historia y tomarla como parte nuestra, ¿no? Otro tipo de historia va a ser la historia documental en la que se apegan a acontecimientos pasados con otros de la misma tendencia.
Entonces, la historia documental, pues, nos sirve pues, para saber tal cual cómo sucedieron las cosas, son tal cual como documentales que se apegan a acontecimientos que sucedieron y hay historiadores que les dan seguimiento y que nos van documentando precisamente qué es lo que sucedió, cómo se desarrolló, digamos que ya en una línea cronológica, ¿no? Y obviamente se apegan a otros acontecimientos que son de la misma tendencia. La historia científica, por otro lado, refleja el suceder real a través de investigaciones serias y objetivas. Ya la investigación científica se pone a analizar o a desmenuzar un poquito más y ver qué fue lo que realmente sucedió, ¿no? Y ya nos quitamos un poquito de pragmaticidades, un poquito de mitos, de a lo mejor de leyendas alrededor de un suceso y nos dice tal cual lo que sucedió, ¿no? Que a lo mejor no eran 5 niños héroes, que era todo el colegio de cadetes, que no eran niños, que no eran tan niños, porque pues ya estaban entre los 17 y 21 años, y entonces empieza a ser la historia un poquito más científica, ¿no? Ya, digamos, empieza a ser una historia a lo mejor para adultos, no una historia para quinto de primaria, para sexto de primaria, para secundaria, ¿no? Donde todavía esa historia tiende a ser un poquito mítica y tiende o te da pues ese sentido de pertenencia, ¿no? La historia la filosofía de la historia trata de reconstruir el pasado a partir de deducciones un poco ingenuas. Deduce los sucesos particulares de una idea general que se tiene del ser humano, ¿no? Y entonces aquí ya la filosofía de la historia ya empieza, ahora sí que, a divagar un poco, ¿no? Sobre sucesos particulares e ideas que estaban alrededor de eso, ¿no? Entonces ya empezamos como a hacer supuestos, ¿no? ¿Por qué supuestos? Porque se deduce sobre las ideas que se estaban pensando en ese momento, ¿no? Y entonces empieza a divagar sobre las ideologías que tenían en ese entonces, ¿no? Va un poquito distante a la historia científica, donde en la historia científica son los hechos tal cual como sucedieron, y en la filosofía de la historia es sobre los pensamientos que sucedían alrededor de esos momentos históricos, ¿no? Y finalmente vamos a tener la novela histórica, que se basa por lo regular en chismes y rumores, ¿no? Y esta es la más sabrosa, la verdad. Hay que considerar que el historiador considera 3 aspectos de la persona. 1 es su vida pública, 2 es su vida privada y 3 es su vida secreta, ¿no? Y alrededor de eso es que se genera esta novela histórica, ¿no? ¿Y por qué digo que es la más sabrosa de todas? Porque es la que nos va a traer chismecito, ¿no? Nos va a traer qué es lo que sucedía en su vida secreta y su vida privada, ¿no? Los chismes tratan de esta última, de su vida secreta, ¿no? ¿Y alguien ha leído alguna novela histórica que le haya parecido bastante interesante? ¿No? Las novelas históricas son bien interesantes. A ver, vamos a ver. ¿A quién de los que estamos en esta clase nos gusta la historia así como, así tal cual nos gusta agarrar un libro de historia y leerlo? A mí no, la verdad. No, ¿verdad? O No, sea, a mí tampoco. siendo honestos, No. o sea, la verdad, siendo honestos, a mí tampoco. O sea, la verdad es que la historia me parece y a lo mejor es la forma en la que está redactada, pero me parece un poquito aburrida. Me duermo incluso cuando me pongo a leer un libro de historia. Pero bueno, sabemos que es importante incluso es hasta deber como ciudadanos conocer la historia, ¿no? Por algo llevamos historia desde que tenemos uso de razón hasta los 15, 20 años, ¿no? Y lo volvemos a retomar nuevamente acá en la universidad. Pero realmente leer la historia pues es un poco complicado. ¿Por qué? Porque su misma forma en la que está redactada, pues tampoco ayuda a que sea muy digerible, ¿no? A eso sí le agregamos que somos una cultura en la que la lectura no se nos da, o sea, naturalmente no es algo que preferimos hacer, pues entonces peor, ¿no? ¿Qué sucede con la novela histórica? Y es bien recomendable, o sea, yo sí se las recomiendo, a pesar de que sabemos, y hay que tomar en cuenta esto, que no es 100% real lo que está escrito. ¿Y por qué? Porque cuenta sobre chismes, ¿sí? Entonces, son cosas y datos que no están bien fundamentados. Sin embargo, una novela histórica sí nos va a ayudar a que nos guste la historia, precisamente porque trae
sabor, ¿no? Este sabor a chisme. Y entonces yo les recomiendo que lean un par de novelas históricas, pues para saber de qué va, ¿no? Por ejemplo, aquí les pongo dos títulos: Noticias del Imperio, de Fernando del Paso, y Arrebatos Carnales de Francisco Martín Moreno. Este último es un muy buen historiador, ¿sí? Es una persona, es un escritor que se ha dedicado a plasmar de manera ligera o de manera coloquial la historia de México. De él pueden encontrar muchísimos libros bastante recomendables, pero ojo que no dejan de ser novelas históricas. ¿Qué quiere decir? Que existieron todos esos sucesos. Existió obviamente la Guerra de Independencia, existió obviamente la Revolución, existió Benito Juárez, existió Maximiliano, existió Iturbide, de todos estos personajes que él habla, pero hay cosas que a lo mejor no existieron del todo, ¿no? Lo padre o lo divertido de estas novelas es que conoces la historia o conoces los sucesos reales y te interesa por saber el chismecito de con quién anduvo, con quién se enredó, quién era amigo de quién fue y le dijo a quién, etcétera, etcétera. Entonces, te hacen una historia mucho más amena y más divertida que si solamente tomamos un libro de historia de texto donde nos dicen fechas, sucesos y personajes, ¿no? Entonces, acá tiene un poquito más digamos, de sabor, ¿no? Este personaje, Francisco Martín Moreno, tiene una serie de libros con personajes antagónicos, ¿no? Y quería buscar uno que se llama La espada y el ensueño. Martín Moreno. Estoy intentando buscar uno de sus libros. Bueno, no lo encuentro de momento. Pero existen una serie de libros que tiene donde contrasta los antagonistas que estábamos viendo, ¿no? Por ejemplo, contrastaba precisamente, es que no me acuerdo bien si era Benito Juárez con Maximiliano o Benito Juárez con Porfirio Díaz, que los contrastaba también. Iturbide con Hidalgo, ¿sí? ¿Por cuáles eran las razones de ser de Iturbide, o cuál era la lucha de Iturbide y cuál era la lucha de Hidalgo? Y nos desmitifica de alguna forma o nos tumba la idea de que Hidalgo ha sido del todo el redentor de México, ¿no? Y también nos desmitifica la historia de que Iturbide era 100% de la corona española y que solamente veía por los intereses de la corona, ¿no? Entonces, ese tipo de novelas o ese tipo de historia, de forma de hacer historia, novela histórica, es bastante ameno para todos y es una forma muy, muy ligera de conocer sucesos y personajes, ¿no? Lo recomiendo mucho. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que una novela histórica se basa en chismes y rumores. Entonces, eso que nos quede bien claro, ¿vale? Bien, continuamos entonces ya. Finalmente, los mitos de nuestra historia, ¿sí? Tenemos los mitos de los niños héroes, de Zapata, de Maximiliano, de Madero, de Juárez, de Santana, que ya lo comentábamos, ¿no? Y sobre todo, sobre alrededor de estos personajes, o alrededor de estos personajes, es con los que se han hecho muchos mitos y muchas historias, ¿no? Precisamente para darle de alguna forma sabor a la historia o darle cierto misticismo a personajes y podernos encariñar de alguna forma con un personaje o con algún suceso y que lo podamos hacer propio y poder, como les decía al principio de la clase, poder adueñarnos de la historia, poder, digamos, con orgullo y patriotismo gritar el 16 de septiembre, ¡Viva México! Y sentirlo hasta la sangre, ¿no? Bien, la historia mítica pretendía en el siglo XIX convencer a todos los mexicanos, miembros del Estado-Nación, que debíamos luchar hasta el final, ¿sí? Por eso se crea la historia mítica, ¿no? Y precisamente viene a una muy buena fecha, el siglo XIX, para convencernos a todos y poder crearnos a todos con una identidad, ¿no? Ya lo veíamos en la clase anterior, que la identidad era lo que nos hacía pertenecer al grupo, a la sociedad, ¿no? Y entonces, creando esta historia o creando este tipo de mitos o de sucesos un poquito aderezados,
pues nos dan cierto sentido de identidad o nos dan mucho sentido de identidad. Tanto es así que nos unen, ¿sí? Si existiera un grito de guerra, nos unirían todos al mismo tiempo para poder luchar por un objetivo juntos, ¿no? Entonces, todo eso nos ha servido para construir un Estado-nación, ¿sí? La historia nos crea un Estado-nación, un estado de pertenencia al que todos nos podemos unir y luchar por un mismo objetivo, ¿no? Incluso el 16 de septiembre o en los Juegos Olímpicos, ya lo mencionábamos, cuando suena el himno nacional, seguro que a todos los mexicanos se nos pone la piel chinita. ¿Por qué? Porque también forma parte de nuestra historia, ¿no? Incluso el himno nacional, como forma parte de nuestra identidad como mexicanos, pues nos crea un sentido de pertenencia, ¿no? Y todo esto de la historia nos genera que a todos en comunidad, que a todos en la nación, pues nos sintamos parte de un movimiento, ¿no? Y eso nos va a ayudar a generar cierto desarrollo o luchar por ciertos objetivos que nos van a ayudar a desarrollar al país, ¿no? Teóricamente. Bien. ¿Alguien se recuerda algún otro mito alrededor de la historia? Aparte el de los niños héroes y el Pípila. No, profe. ¿No? Bien, bien. Bueno, vamos entonces, para desmitificar la historia, lo que debemos hacer o lo que se sugiere que se haga es puntualizar en los estudios regionales, ¿sí? Debemos ser, pues, muy puntuales en saber qué es lo que se está estudiando, ¿no? ¿Cuáles son los estudios regionales que se están haciendo? ¿Cuáles son los estudios que se están generando sobre la historia, ¿no? Hay que profundizar en los estudios que destaquen la pluralidad de la nación, ¿sí? O sea, aquellos donde la mayoría estemos involucrados son los estudios que se deben profundizar un poco más, ¿no? Que si es particular sobre un personaje y su historia alrededor de él, pues vamos a tratar de averiguar si realmente fue tan bueno como lo pintan o si podemos, digamos, pluralizar esa historia y decir que nos beneficia a todos, ¿no? Hay que promover también los estudios culturales, no solamente los estudios de la historia, sino también veíamos que pues culturalmente nos hemos desarrollado de alguna manera y hay que promoverlos también, ¿no? El pasado no podemos manipularlo, pero sí comprenderlo. Entonces, lo que ya sucedió, pues ya sucedió y no lo podemos manipular. Pero sí hay que estudiarlo porque de alguna manera eso nos va a ayudar a saber qué tanto hemos evolucionado, ¿no? Qué tanto podemos, cuáles son nuestras raíces y qué tanto podemos crecer a partir de ello, ¿no? Si una nación es una comunidad imaginada, parte de esa imaginación proviene de su historia. Entonces, si nosotros nos olvidamos de la historia completamente, y si nosotros no prestamos atención a la historia, corremos el riesgo, uno, de volver a cometer los mismos errores, y dos, si nosotros nos olvidamos de nuestro pasado, entonces no vamos a saber o no vamos a poder tener una identidad, no vamos a sentirnos pertenecientes a algún territorio, y de alguna manera nos vamos a sentir excluidos, ¿sí? Y eso nos va a restar de alguna forma, digamos, armas para que en su momento se requiere, pues poder salir y decir, formo parte de cierta comunidad, ¿no? Entonces, eh, hasta que queda el tema de historia. ¿Qué es lo que nos vamos a quedar? ¿O con qué nos vamos a quedar? Con que hay varios tipos de historia, ¿sí? Que podamos nosotros estudiar. Uno. Dos, que no todo lo que hemos estudiado en la historia es 100% cierto, ¿sí? Tres, que no todos los personajes fueron ni del todo malos ni del todo buenos. Cuatro, que existen mitos alrededor de la historia que nos han ayudado a tener un sentido de pertenencia y eso nos va a ayudar al desarrollo. Y cinco, que existen otras formas de aprender historia, ¿sí? Como es la novela histórica. ¿Dudas, preguntas sobre el tema? No. ¿No? Bien. Para esta clase no vamos a tener entregable, igual, no vamos a tener tarea, para que nos podamos poner a estudiar sobre el examen, ¿sí? El examen está súper sencillo, cosa de que nos pongamos a repasar las 3, 4 paquetes de diapositivas que tenemos
y con eso seguramente vamos a tener una muy buena calificación. Para el próximo... No, olvídalo. La próxima sesión platicamos acerca de ello, ¿no? Para poder empezar a tener exposiciones durante el segundo y tercer parcial sobre un poco de historia y que esto nos abone también a platicar o abrir foro acerca de ciertas situaciones, ¿no? ¿Dudas sobre el examen, sobre calificaciones, cómo vamos a evaluar? ¿Cuántas preguntas van a hacer? ¿Cuántas preguntas van a hacer? Ahí. Vamos a ver cuántas preguntas. Ya está hecho el examen, ¿eh? Ya ahorita les digo. Me parece que no son más de 18 preguntas. Deben ser unas 15, 17. Profe, ¿esta presentación también la va a subir a plataforma? Sí, ahorita terminan, como por ahí de las 11 de la mañana ya deben estar. Okay. Van a ser 3 presentaciones, el de objetivos de la clase, proyecto de nación y el que estamos viendo ahora. Y el examen parcial son 17 preguntas de opción múltiple y es un tiempo de 20 minutos. ¿Sí? Entonces, más o menos calculen, pues deben ser como, ponle una pregunta de, 1 o 2 preguntas de los objetivos de la materia, unas, no sé, 7 preguntas de nación y otras, no sé, 7 preguntas a lo mejor de historia, ¿no? De los tipos de historia que platicamos hoy. Sobre los que no pudieron entregar la tarea pasada, me la pueden mandar al correo electrónico y con eso ya los acreditamos para que puedan tener los puntos de tarea que sí son importantes. ¿Sí? Justo eso le iba a preguntar. Muchas gracias. Profe, Sí, adelante. me comentó mi compañera Diana Zuno que no pudo entrar porque, bueno, está embarazada y creo que iba a tener a su hijo hoy. Entonces no pudo entrar. Me pidió que le dijera. No te preocupes. Oye, ¿y el examen se lo va a poder hacer? Sabe, le digo, le aviso, pero Bueno, no sé. Yo creo que sí. esperemos que sí, si no, pues que nos avise y ya vemos cómo le hacemos para que pueda presentar el examen. ¿Alguien más tiene alguna duda? No, profe. ¿No? Todo bien. Bueno, pues entonces vámonos, terminamos la clase. Nos quedan un par de minutos y sirve que de una vez les subo la presentación. ¿Vale? Profe, Sí. ¿va a dejar un